Esa intensa oleada de ataques cruzados esta misma madrugada entre Estados Unidos e Irán después del derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Las sirenas vuelven a sonar en Oriente Próximo, pero esto no es ni Israel ni Irán. Las alarmas resuenan en países como Bahrein, Jordania, Kuwait, cuando las negociaciones para un acuerdo estaban muy cerca, según palabras del propio Trump. Ahora el alto el fuego se ha roto por completo. La Guardia Revolucionaria iraní ha atacado bases militares estadounidenses en varios puntos de la región e incluso le ha pedido a los ciudadanos que abandonen la zona si quieren seguir a salvo. ¿Y qué ha ocurrido para llegar hasta aquí? Pues la ofensiva de Irán responde a una oleada de ataques estadounidenses contra puntos estratégicos de Irán, como la isla de Qeshm, Bandar Abbas y el distrito de Hask, que cuentan con presencia naval y aérea y están ubicados estratégicamente cerca del estrecho. Pero el detonante de toda la escalada ha sido el derribo de un helicóptero Apache de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Sus dos tripulantes serán rescatados sanos y salvo y Estados Unidos lo calificaba de una agresión injustificada. Este suceso sitúa un poco más lejos la posibilidad de encontrar una tregua que ya había puesto en peligro Israel atacando el sur del Líbano. Solo en las últimas horas han muerto casi una decena de personas en el sur del país que apenas han notado el cese de hostilidades. Las sirenas ahora cambian de país, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La paz vuelve a quedar muy lejos. Jaime León, Teherán, muy buenos días. ¿Qué zonas han sido atacadas allí en Irán? Han sido atacadas al menos 5 puntos en el sur del país, entre ellas Sirik, donde han sido alcanzado 2 plantas salinizadoras y un depósito de agua, la isla de Yas, que es uno de los principales puntos de exportadores de petróleo iraní, y zonas cercanas como el puerto de Bandar Abbas, que es también un centro petrolero y uno de los principales puertos del país persa. Las autoridades solamente han informado de las 2 desalinizadoras destruidas y de el depósito de agua, además de torres de comunicaciones, y hasta ahora no tenemos más información de daños más grandes o de víctimas, aunque en casos anteriores Irán suele anunciar más tarde el número de víctimas. Irán ha respondido atacando tanto la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein como otros países de la zona que también albergan bases de Estados Unidos, ¿no, Jaime? Así es, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que ha atacado 21 objetivos en 3 países. En Jordania, donde está, que es nuevo, hasta ahora no, los últimos semanas habéis atacada, Kuwait y Bahrein, donde está acogida la quinta flota estadounidense. Como decía, dice que han atacado 21 objetivos, que han destruido un hangar de cazas de combate F-35 y un centro de control en Jordania. Esto ha sido negado por Estados Unidos y por Jordania. En Jordania, sin embargo, se ha reconocido que ha interceptado 5 misiles. ¿Y ahora qué? Porque el delicadísimo equilibrio militar que había en la zona, una vez que Estados Unidos llevó allí, aparte de su flota, parece que se está desestabilizando. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Sí, bueno, ahora, según lo que se está escuchando desde ambas partes, pareciera que sigue enredándose toda la situación, que están a unos días, dicen, de firmar ese acuerdo de paz, o al menos un acuerdo de mínimos que dé un margen de 1 mes, 2 meses para terminar los flecos de un acuerdo de paz, como también de que el alto el fuego vuele. Es decir, cada 2 días que estamos teniendo incidentes que escalan hacia pues, varias respuestas graves, da la sensación de que el alto el fuego está a punto de colapsar completamente. Y no de esta manera, pero sí que hay algunos signos que nos hacen ver que podría ser algo relativamente controlado. Es decir, nunca sabes hasta qué punto se puede ir de las manos, pero Estados Unidos siempre intenta hacer de menos las respuestas que le da Irán para no tener que contestar mucho más firme. Se está intentando meter el asunto del Líbano en las negociaciones con Israel, lo cual a mí me parece que no es en serio, porque el sur del Líbano sigue siendo objeto todos los días de violaciones del alto el fuego. Y por otro lado, pues tenemos la respuesta que ha dado Irán, que sigue sin ser sobre las grandes infraestructuras del Golfo ni sobre los países más importantes del mismo. Es decir, por supuesto que es grave, ¿no?, el ataque sobre Jordania, Bahrein y lo que se pueda confirmar de Kuwait, pero la escalada habría sido mucho mayor si se hubiera confirmado hace 2 días una alarma que finalmente pues no fue real en Arabia Saudí
o en Emiratos Árabes. Por lo que nos cuentas, Alejandro, no es el primer incidente de estas características, el primer ataque cruzado entre Estados Unidos e Irán que se produce en la zona mientras mantienen el alto el fuego en las negociaciones. No, absolutamente. Y parece que va a ser la tónica general, no es algo puntual. ¿Por qué? Porque lo que se está negociando en ese primer texto es el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos está jugando a presionar sobre el terreno, es decir, mueve buques en dirección al estrecho de Hormuz, o como en este caso el helicóptero Apache, que se debate, ¿no? Pues es que estaba en aguas internacionales o en el espacio aéreo que no pertenezca a Irán, o Irán considera que sí que se había violado su integridad territorial y por lo tanto puede lanzar algún proyectil que disuada a esos buques, o en este caso, aunque no se reconozca, que derribe ese helicóptero. Y la respuesta siempre es la misma. Estados Unidos responde atacando sobre la costa o sobre las islas. A mí en este caso haber atacado 2 desalinizadoras me parece un paso más grave que lo que hemos visto en otras ocasiones, pero la respuesta iraní vuelve a ser de nuevo más o menos la que esperábamos, ¿no? Que es el ataque sobre infraestructura en el Golfo estadounidense, no energética, no civil, y esto pues de nuevo es una escalada, pero creo que está más controlada que lo que veíamos en el mes de abril. Jaime Teherán, ¿qué es lo que dice Irán sobre las negociaciones? ¿Siguen o no siguen? Las negociaciones siguen su curso, a pesar de este intercambio de golpes de anoche, que ha sido el mayor desde el alto el fuego del 8 de abril. Y como decía Alejandro, la semana pasada hubo 2 intercambios de ataques, la semana anterior igual. Con lo cual, yo creo que este tipo de golpes forman parte de estas negociaciones de alguna manera. Ninguna de las 2 partes quiere perder cara, ninguna de las 2 partes quiere dar marcha atrás. Y por eso, como decía el compañero, en el fondo son ataques mesurados, ¿no? Ataca a bases estadounidenses, pero no a plantas energéticas o petroquímicas. De cualquier forma, lo que estamos viendo es un Irán que no está dispuesto a dar marcha atrás. Y esto creo que es algo nuevo desde el comienzo de la guerra. Si vemos en casos anteriores, por ejemplo, cuando Estados Unidos mató al general Qasem Soleimani en 2020, Irán atacó una base iraquí estadounidense en Irak, pero avisó antes. Incluso en la guerra de 2025, cuando Estados Unidos atacó las 3 principales instalaciones nucleares iraníes, Irán respondió con un ataque sobre una base en Qatar, pero también avisó antes. Y eso llegó a su fin. Irán lo que está tratando es de imponer su nuevo orden, digamos, en Hormuz, que es una gran diferencia con la política de seguridad en el pasado. Está por ver si funciona o no. A ver, Jesús, explícanos cómo se pueden atacar Estados Unidos e Irán mientras están negociando y que no se rompa ni el alto el fuego ni las negociaciones. Bueno, en realidad yo creo que tendremos que buscar nuevas palabras, porque alto el fuego significa que nadie sigue ejerciendo ataques contra su enemigo, y aquí estamos viendo ataques todos los días, no solamente en el Líbano, sino también en la propia zona del Golfo de Pérsico y más concretamente en el estrecho de Hormuz. Y lo que estamos viendo es una dinámica ahora mismo bélica, una vez más, que todo lo mesurada que queramos, todo lo moderada que se quiera y limitada, pero que en cualquier caso, por un lado, no arregla nada, no consigue de este modo nadie el objetivo que buscaba, y tampoco evidentemente favorece las negociaciones. Unas negociaciones que necesita tanto Irán como Estados Unidos, y que el propio Israel lo que busca es reventar con sus actos y con sus hostilidades, fundamentalmente en el frente libanés. Luego, desde ese punto de vista, nos encontramos con un Trump cada vez más desesperado, no sabe cómo doblegar la voluntad de resistencia del régimen iraní, un régimen iraní que está en condiciones de seguir exigiendo por ejemplo, la detención de los ataques israelíes en Líbano y la liberación de los fondos congelados por Estados Unidos, alrededor de unos 24.000 millones de dólares, y todo ello para llegar simplemente, en el mejor de los escenarios posibles, para llegar simplemente a un memorándum de entendimiento que inicie un proceso de negociación. Por lo tanto, estamos muy lejos todavía de que esa negociación se produzca, y desgraciadamente cada vez más cerca de que, por muy limitada que sea ahora mismo la dinámica bélica, pueda escalar otra vez a una guerra como la que teníamos hasta el pasado 7 de abril. ¿Cómo puede salpicar a los países de la zona este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán? El hecho es que ya les está salpicando, y además se ha desmantelado completamente una creencia que creían que era firme por parte de todos los aliados del Consejo de Cooperación del Golfo y aliados también de Estados Unidos, que era suponer que por el hecho de tener bases estadounidenses en su propio territorio, eso les suponía un paraguas de seguridad que les hacía prácticamente inatacables. Y ahora lo que están sufriendo son las represalias por parte de Irán, en la medida, además, en la que algunos de ellos están colaborando de manera muy activa en la estrategia y en la agresión
que han realizado tanto Israel como Estados Unidos. Me refiero por un lado a Jordania. Jordania ha reconocido en algunos casos que ha utilizado sus capacidades militares, que son básicamente material estadounidense, para interceptar misiles iraníes en dirección hacia Israel, por lo tanto convirtiéndose en definitiva en un aliado israelí. Y por otro lado, Emiratos Árabes Unidos, un país que ha tenido incluso en su propio territorio desplegados baterías de misiles Patriot estadounidenses que venían desde Israel, por lo tanto también alineándose con Tel Aviv. Luego, desde ese punto de vista, para Irán se han convertido en objetivos explícitos de sus ataques y lo que se ha demostrado es que por mucho despliegue antiaéreo, por muchos misiles y muchos cohetes que ponga en juego Estados Unidos e Israel, Irán tiene la capacidad con sus drones, con sus cohetes y con sus misiles de vulnerar y de penetrar esos escudos y de llegar hasta sus objetivos. Por lo tanto, lo que hay mientras tanto, no olvidemos, es un impacto económico que está afectando de manera muy directa a algunos países de la zona que dependen básicamente del estrecho de Hormuz para poder sacar el petróleo y el gas. Pensemos en Kuwait. Kuwait durante todo el mes de abril no pudo sacar ni un solo barril de petróleo y por lo tanto todo eso impacta de manera muy seria en su propia economía.